Este sermón estaba escrito ya hace mucho tiempo antes de la obra de aquí. Y ahora me toca exponerlo. Es un buen momento porque después de las Olimpiadas vamos a tener ahora una introducción que voy a dar sobre los deportes. Y es que en las Olimpiadas hay muchos deportes que son olímpicos, como el fútbol, el baloncesto. Yo he practicado fútbol, baloncesto, boxeo, que son olímpicos, balonmano, que también es olímpico. Pero había uno en particular que me llamaba mucho la atención y era el karate. El karate es olímpico y siempre España saca alguna medalla. Y yo les dije a mis padres que me apuntaran a karate. Y hace tanto tiempo que me apunté a karate que todavía creo que pagaron en pesetas. Creo que eran 3.000 pesetas al mes. ¿Y sabéis cuánto dura en karate? Una clase. Porque yo quería ya el primer día empezar a dar patadas y ya empezar a saber karate. Pero claro, en la primera clase simplemente pues empezó a hablar la chica allí, algo como muy aburrido, empezó a hablarnos de los valores y de eso, y me aburrí. Y lo que quería decir es que hay una historia que también Hay una historia sobre un joven que quiere aprender karate, que quiere aprender artes marciales, y entonces va al dojo. El dojo es donde se aprenden el karate. Y el maestro en la primera lección le dice: primera lección, limpia el dojo, limpia la sala, limpia el dojo en silencio y esa será tu primera lección. Y el joven no lo entendía, decía: esto no es karate, esto es una tontería, ¿por qué tengo que limpiar el dojo? Lo primero pues sería hacer esto y hacer lo otro. Así que le intenta pegar al maestro, diciéndole que él no era un verdadero maestro, porque claro, y se enfada porque no estaba controlado. Pero el maestro lo tranquiliza y ¿sabéis qué le dice? Antes de vencer a otros, lo que tienes que hacer es vencerte a ti mismo. Debes de vencer el ego, debes de vencer esas pasiones que tienes, debes de vencer ese enojo. Y ahí el karateka lo entendió. Yo tampoco lo entendí, porque debemos de vencernos a nosotros mismos antes de vencer a otros. Y ahora me diréis, ¿qué aplicación tiene con lo que vamos a decir y con la vida cristiana? Y es que, ¿de qué me sirve pues tener dones, talentos o servicio si cuando estamos bajo tentación o estamos bajo presión no podemos controlar nuestras pasiones, nuestros egos, y nuestro fruto no está dando fruto? Por eso os invito hoy a leer 2 de Pedro, versículos del 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Y estaremos viendo el versículo 6, pero vamos a leer todo. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablar entonces del dominio propio, porque el dominio propio es la evidencia de una vida cristiana fructífera, de una vida que agrada al Señor. El dominio propio es un símbolo de madurez, de frutos, de que Cristo reina no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones y en nuestro corazón. Debemos de cultivar el dominio propio. Hoy vamos a hablar sobre el dominio propio en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Y cómo no tener dominio propio es algo que es muy malo, porque sin dominio propio estaremos yendo por el camino ancho, por la senda ancha que lleva a la perdición.
porque el dominio propio lleva al fruto. Así que, hermanos, nos vamos a dirigir al versículo en cuestión y vamos a definir primero lo que es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. Y diréis, ¿por qué es tan importante tener dominio propio? Bueno, pues voy a poner una ilustración que es una imagen muy clara de lo que es el dominio propio. Imagínate una persona que le gusta el alcohol. Pues siempre va a buscar alguna excusa para beber alcohol. Claro, después de unas cuantas cervezas, esta persona va a estar dominada por una fuerza exterior, el alcohol. Sabemos que el alcohol desinhibe, sabemos que el alcohol afecta al cerebro. Por ejemplo, tenemos pérdida de memoria. Sabemos que afecta a las funciones cognitivas, es decir, cuando estamos alcoholizados no podemos dar bien los pasos, no podemos estar bien físicamente. Pero también el alcohol lo que hace es que la razón y la emoción están descontroladas. Acontecimientos que nos causan rabia o tristeza no podemos gestionarlos de manera adecuada si tenemos alcohol, si el alcohol nos está dominando. Por tanto, cuando estamos alcoholizados, esas emociones, rabia o tristeza que podemos dominar cuando estamos bien, son un terremoto emocional. Por tanto, no estamos ejerciendo dominio propio sobre nuestro cuerpo, sino que lo hace el alcohol. Y eso es muy peligroso. Porque al igual que el alcohol, esas emociones que no están bajo nosotros, bajo ese dominio propio, ¿qué nos hacen? Pues estar esclavos del pecado, estar esclavos de los deseos, estar esclavos de las decisiones impulsivas, dañan las relaciones y deshonran a Dios. Cuando el alcohol está dominando esas fuerzas, cuando el alcohol nos está dominando, somos esclavos del alcohol. Y cuando las emociones que no están bajo el dominio propio también nos están dominando y somos esclavos de esas emociones. ¿Cuántas veces hemos escuchado después de habernos enfadado? Creo que me he pasado. Creo que no tenía que haber actuado así. Pero la verdad es que lo que estamos diciendo es que realmente me han dominado las emociones. Las emociones me han dominado. Los deseos y los apetitos me han dominado. Y no ejercicio ese dominio propio. ¿De qué me vale que tengas mucho amor si después no puedes ejercerlo? ¿De qué me vale si que tienes mucho amor cuando tus impulsos, cuando pasa cualquier cosa, se desatan? No es el cristiano el que tiene que pedir perdón siempre. Cuidado, lo que estoy diciendo es que el cristiano que pide perdón es genuinamente un cristiano, pero no es que simplemente tenga que pedir perdón siempre, sino que ese amor que después que me estás demostrando con ese perdón, tienes que haberlo ejercido antes en el dominio propio. Cuando esas emociones te inundan, tienes que ejercer el amor, pero en el dominio propio. No primero que te emocionen, que esas emociones te llenen, que te dejen actuar y después pedir perdón en amor. No. Ejerce el dominio propio en amor y ya verás cómo ese enfado y ese perdón ya no lo tienes que dar. ¿Dónde debemos entonces ejercer el dominio propio? ¿Qué áreas clave tenemos que ejercer el dominio propio? Pues lo primero que debemos de ejercer, el área donde debemos de ejercer el dominio propio son los pensamientos. Fíjate cómo dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Porque el mantenimiento de una vida mental estricta, incontaminada, requiere una disciplina férrea. La ley de Moisés, ¿qué decía? No cometerás adulterio. ¿Y los rabinos cómo la legislaban? Pues que simplemente era el acto externo del adulterio. No se cernían a lo que era interiormente.
Pero si vamos a la Biblia, nos dice 1 de Samuel, pues el hombre mira lo que está dentro de sus ojos, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La ley de Moisés legislaba lo que era externo, el pecado externo, como interno. Porque no es la mirada lujuriosa lo que provoca el pecado en el corazón, sino que es ese corazón impío, ese corazón lujurioso lo que causa esa mirada impía. La mirada lujuriosa, la mirada adúltera, solo es la expresión de un corazón que también lo es. Debemos de dejar que no nos domine el pecado de la lujuria. Debemos de ejercer una piedad santa. Debemos de estar dominados por el dominio propio en la fuerza del Espíritu Santo. Como dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Que no nos domine el pecado. Cuando nos está dominando esos pensamientos malos, ¿qué debemos de hacer? Fijar la mirada en el cielo. Si fijamos la mirada en el cielo, podremos mortificar ese pecado. Debemos de llenar nuestro corazón de las cosas celestiales. Porque si tú llenas una habitación de cosas, otras no te entran. Pues si tu corazón está lleno de las cosas celestiales, no van a estar llenas de las cosas mundanas. Amén. Debemos de esforzarnos por llevar nuestro corazón a la cruz de Cristo. Debemos de considerar que Cristo ha muerto por esos pensamientos pecaminosos que tienes. Por tanto, ¿cómo vamos a albergar nosotros más pensamientos pecaminosos a sabiendas, sabiendo que Cristo ha muerto por eso? No podemos de ninguna manera albergar pensamientos pecaminosos. Debemos, por tanto, estar pensando activamente en la cruz. Debemos de llevar nuestros pensamientos a la cruz. Debemos de llenarnos de la cruz de Cristo, de los pensamientos buenos, de las cosas de arriba, para que el pecado en los pensamientos no tenga cabida. Pero también, aparte de en los pensamientos, debemos de ejercer dominio sobre nuestras palabras. Como dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La lengua es un instrumento poderoso. Es un instrumento poderoso y raro, porque con ella podemos alabar a Dios, pero a la vez podemos blasfemarlo. Acuérdate de Pedro. A Pedro dijo, por ejemplo, en Mateo, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo la mayor confesión de fe que se registra. Estaba diciendo que Cristo era el verdadero Hijo de Dios. Pero más tarde, en Juan dice que lo niega 3 veces. Por tanto, como dice nuestro versículo, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y es que hay gente que aparenta servir a Dios, pero su lengua lo delata. Su lengua lo delata porque tiene un sonido hueco. Son personas que se engañan a sí mismos porque su corazón no está en una correcta relación con el Señor. Y por tanto, un corazón que no está en una relación correcta con el Señor es un corazón impío. Y un corazón impío siempre va a dejar descubierto un habla corrupta. No podemos esconder lo que somos. Si somos cristianos, vamos a tener una palabra buena. En cambio, por mucho que te esfuerces en aparentar ser del Señor, si no lo eres, se van a manifestar en un habla corrupta e impía. La religión que no transforma el corazón tampoco transforma la lengua. Los cristianos debemos de hacer como nos dice en Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos de estar pensando
lo que es el buen habla. El buen habla es edificante, es apropiada y es llena de gracia. Debemos de tener dominio propio sobre nuestros pensamientos y así actuará también la lengua. Y no estoy diciendo que también todo lo que debamos de decir sea trascendente, sino que simplemente sea adecuado, que sea edificante, sea lleno de gracia. En el trabajo, habla del trabajo o predica a Cristo. En la iglesia consuela. O a veces debemos de callar y de escuchar. Y cuando respondamos, tenemos que pensar, lo que digo edifica, lo que digo es apropiado, lo que digo es bueno. Debemos de ejercer dominio propio para todo lo que salga de nuestra boca dé gloria al Señor. Dé gloria al Señor. Y que además edifique y dé gracia a los demás. Debemos de refrenar la lengua. Debemos de refrenar la lengua. Debemos de ejercer ese dominio propio sobre nuestros pensamientos y así la lengua habla. Pero también debemos de ejercer dominio propio sobre las emociones. Sigue diciendo Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Es que claro, esto es como una cadena. Si no refrenas tus pensamientos, vas a tener un habla corrupta. Y si tienes un habla corrupta, eso se consuma en amargura, en ira, en gritería. Fíjate que la amargura se traduce como veneno. Es como una persona que tiene una navaja en la lengua, una navaja que es cortante, una navaja y una lengua que guarda el resentimiento, que solo quiere pinchar, que siempre que responde para picar, que siempre responde punzantemente. Y un cristiano así es amargura para otros, es amargura para la iglesia, es amargura para sus hermanos, es amargura para su familia. Porque el que actúa así quiere extender su amargura hacia otros. Y es que el que tiene amargura también tiene enojo. Porque al no gustarle nada se enfada y desemboca en ira, desemboca en rabia, en descontrol. Esa ira, esa amargura, ese enojo, esa ira, se convierte en gritería. Porque si tú estás amargado, todo te parece mal, te enojas, estás lleno de rabia porque estás amargado, te parece todo mal, y te enfadas, te llenas de ira. Y claro, esa ira tiene que salir por algún lado. ¿Por dónde sale? En los gritos. La gritería simplemente es la expresión de que no tienes dominio sobre tus emociones. Y simplemente, ¿qué hace esto para el testimonio de la iglesia? Desprestigiarlo. Si nosotros tenemos unas emociones que no están dominadas por el dominio propio, estamos arruinando el testimonio de la iglesia. Debemos de estar arruinando nuestro propio testimonio. Porque si estamos actuando simplemente como incrédulos, ¿cómo sabrán que Cristo crea nueva vida? Que con Cristo somos nuevas criaturas. Pues acuérdate simplemente que cuando estás pecando, simplemente sea en pensamiento, en palabras, pero sobre todo en las emociones, en esas emociones que se transforman, que se reflejan en esa gritería, en ese enojo, en esa amargura, no estás simplemente pecando tú, sino que estás manchando el Evangelio de Cristo, porque no estás dando testimonio. Y dirán, Cristo no transforma. Y eso es algo muy, muy peligroso. Pero hermanos, hay remedio para todo esto. ¿Quieres cultivar el dominio propio? Pues como si quieres cultivar el dominio propio, lo que tenemos que hacer es pasar tiempo con el Señor. Así como un atleta, un futbolista, tiene que pasar horas con el balón, perfeccionando su técnica, limando las cosas que hace mal y fortaleciendo las cosas que hace bien, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos de estar entrenando con el Señor. Debemos de estar a examen siempre. Debemos de limar asperezas y debemos de potenciar lo que hacemos bien.
Así que debemos de llevar nuestra vida hacia Cristo, hacia la meta. Debemos de cultivar el dominio propio. ¿Y cómo se cultiva entonces el dominio propio? ¿Cuál es la receta para hacer esto? Pues 1, pasar tiempo con el Señor. 2, reconocer nuestra identidad en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Porque lo que éramos antes ha desaparecido. Ahora somos una nueva criatura en Cristo, con otros pensamientos, con otra palabra, con otras emociones. ¿Cómo vamos entonces a dejar que se nos vea con todo lo que éramos antes? Debemos de crucificar la carne. Como dice Gálatas, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Los creyentes no tenemos que ser hipócritas. Debemos de crucificar nuestra carne. Debemos de clavarla allí en la cruz. Esa carne pecaminosa que hablaba antes mal, que tenía malas emociones, que tenía malos pensamientos, está clavada en la cruz. Y si está clavada en la cruz, ya no tiene patitas para andar a sus anchas. Debemos de estar pensando totalmente en que está clavada allí. Tener en la cabeza eso. Que cada vez que aflore esa carne, decir, no, tú estás clavada allí, yo tengo dominio propio sobre ti, porque soy una nueva criatura en Cristo. Has crucificado tu carne, tus deseos, tus pasiones. Hermanos, ¿vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? Hermano, eres un hipócrita. Eres un cristiano de día y un mundano de noche. Espero que no. Y espero que esto te esté ayudando. También, como te está ayudando esto, debemos de estar dependiendo del Espíritu Santo. Eso es también una receta para cultivar el dominio propio. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Debemos de buscar la bendición, debemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo. Debemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos poder espiritual. No para hacer como hacen muchos, que buscan el poder espiritual para sanaciones. Sanaciones poniendo las manos, que les crece el pelo y todas esas tonterías. No. Necesitamos poder espiritual. Aquel que nos hace madurar, que nos hace mejores, que nos hace conforme a la identidad de Cristo. Debemos de depender del Espíritu Santo, que nos hace ser cristianos maduros, inteligentes, estables. Porque sí, debemos de cultivar el dominio propio, pero el dominio propio es en el poder del Espíritu Santo. Porque debemos de depender del Espíritu Santo. Es nuestro dominio, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Como dice Zacarías, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es otra receta para cultivar el dominio propio? Recordar. Predicarte a ti el Evangelio. Predicarte a ti mismo el Evangelio. Cuando estás tentado a pecar, predícate el Evangelio. Cuando estás presionado a hacer cosas malas, predícate el Evangelio. No escuches esos impulsos, no escuches esa carne que te está llamando, sino predícate el Evangelio. Hemos crucificado a la carne, como dicen Gálatas. Por tanto, debemos de estar viviendo conforme a nuestra identidad en Cristo. Y el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos recuerda esto, que Él nos ayuda, que Él nos enseña esa santidad para que veamos que nosotros somos pecaminosos, que debemos de estar siempre vigilantes en el dominio propio de nuestras emociones, pensamientos y palabra.
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Él nos enseña y ayuda recordando todas estas cosas. Pero debemos de rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a tener comunión con Él. Debemos estar siempre mirando hacia Cristo, hacia las cosas celestiales, para que nos recuerde estas cosas. Recuerda el Evangelio de Jesús para tener dominio propio. Y también tenemos que estar satisfechos en Cristo, porque cuando uno está satisfecho en Cristo, no tiene hambre del mundo. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Dice, cuando comes el pan terrenal, el pan celestial de Jesús, no quieres volver a comer el pan terrenal que vuelve a dar hambre. La comida más sabrosa, la comida que únicamente satisface es Jesús. Tenemos que llenar el estómago, nos dicen los médicos, de cosas buenas, no de comida basura. Pues debemos de estar siempre tomando el pan de vida, el pan de Jesús. Si otra vez llenamos el estómago siempre de pan de vida, nunca vamos a comer ese pan que no nos sacia. No podemos estar alimentándonos de los placeres mundanos, de los deseos, de las emociones que nos inundan. Debemos de alimentarnos del pan de vida, del dominio propio, enfundados en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la recompensa del dominio propio? Una vida fructífera. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el cristianismo hay avance o retroceso. Nunca hay inmovilidad. Y si dejamos de no tener dominio propio, estamos dejando de preservar y nos vamos a volver ociosos. Y cuando un cristiano se vuelve así, se vuelve falto de fruto, ceguera espiritual frente al pecado, y entonces no estamos siendo lo que debemos de ser, no estamos siendo fructíferos. Somos como esa higuera estéril, que al principio pensábamos que teníamos frutos, pero cuando llegó estaba sin ella y Cristo la maldijo. Pues no queremos que el Señor nos maldiga de esa manera, debemos de llevar fruto agradable a 100 y a 1. Sin dominio propio estamos carentes de fruto y solo es posible estar llenos de fruto con dominio propio en el Señor Jesucristo. Debemos de estar siempre dominando, siempre debemos estar con el debemos de estar en la vida cristiana con dominio propio, porque eso llevará al fruto. El dominio propio es la expresión de que la vida cristiana está llena, de que el corazón está lleno de Dios. El dominio propio es la expresión de que somos salvos. Es la evidencia inequívoca que pertenecemos a Dios y que una vida santa demuestra que estamos verdaderamente salvos. Y no es que tengamos tropiezos, porque podemos tener tropiezos, pero siempre tenemos que estar progresando, porque no vamos a ser perfectos nunca, pero si tenemos dominio propio, vamos a vivir una vida santa. Y lo sabrás tú, porque el Espíritu Santo da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios y dará testimonio a los demás de que Cristo cambia. Os voy a leer un salmo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
Pues que esto sea así, que siempre estemos regocijándonos en la ley del Señor, nunca olvidando esas palabras, teniendo siempre dominio propio. Y recuerda que siempre que estemos tentados a pecar, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la ayuda de la palabra escrita de Dios, que es Dios mismo escribiendo la Biblia para nosotros. Es la revelación escrita de Dios que nos deja para nosotros. La Biblia es un mapa de carreteras que guía infaliblemente al peregrino a su destino. Porque recuerda, somos peregrinos en esta tierra como lo era Abraham. Estamos simplemente llegando hacia la meta. Estamos llegando hacia la meta. Debemos de estar en presencia del Señor. Debemos de estar siempre limando esas asperezas y debemos de llegar a la meta como un varón perfecto a la medida de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, es decir, con las cosas del mundo, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Fijaros, si somos llenos del Espíritu Santo, si tenemos dominio propio, vamos a estar siempre hablando entre nosotros con salmos, ya no con palabras malas, sino con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo a Dios y Padre. Ya no estaremos llenos de amargura, sino que estaremos siempre exultantes a dar gracias al Señor, porque alguien que da gracias al Señor está contento de lo que tiene. Dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.